¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos. Una de las grandes dudas que siempre tenemos es si vale la pena o no llevarla a la máxima singularidad a un personaje. Y es que tampoco es que sea tan sencillo el llevarlo a la máxima singularidad, ya que tienes que abrir cristales para duplicarlo o en todo caso gastar el tema de las piedras singulares para llevarlo a su máxima singularidad. Ahora, si bien es cierto, cada vez es un poco más accesible el poder obtener ese tipo de recursos, digamos que tampoco es que sea lo más rápido posible. Pero ahora, también ya hay otra cuestión actualmente, y es que la mayoría de personajes de 7 estrellas, o bueno, de 6 estrellas, vamos a llamarlo los personajes actuales que tenemos en Marvel Contest of Champions, la mayoría es muy bueno sin su dúplica, amigo. O sea, podríamos decir que en la mayoría de los casos no es necesario ni siquiera despertarle su habilidad singular y vas a poder jugar de manera tranquila. Pero ojo, hay muchos personajes que definitivamente le van a sacar muy buen provecho al tema de su habilidad singular. Ahora, así como hay personajes que necesitan de su habilidad singular al máximo o personajes que no necesitan de su dúplica, hay personajes simplemente que el hecho de que tú ya le estés despertando su habilidad singular ya es totalmente genial. Y por algo simplemente para ponerlo como ejemplo es en el caso de MODOK, ¿no? Que simplemente del hecho de habilitarle su habilidad singular despertada, ya sea por uno, ya por ejemplo cada vez que él tenga activo su campo de fuerza y te realice el bloqueo automático, te va a dejar una desventaja de aturdimiento. Entonces, por ejemplo, en él ya no sería necesario estar gastando mucho más piedras singulares. Pero en este video vamos a ver quiénes son los personajes que definitivamente sí valdrían totalmente la pena. Ahora, antes de pasar a ello, recuerda que estamos actualmente en un sorteo de 5 tarjetas de runas. Estos son los requisitos que estamos solicitando. Recuerda que mientras más apoyo tenemos en los videos, se irán mejorando estos premios. Hoy, y quién sabe, probablemente vamos a seguir con los sorteos durante todo este mes. Así que solamente trata de seguir esos requisitos de ahí y de esta manera iremos incrementando el tema de los sorteos. Ahora, el tema del sorteo lo estaré informando en el transcurso de esta semana que viene, para que así todos puedan participar en ese momento, porque obviamente lo vamos a realizar en vivo. Si por ahí tienes alguna duda o necesitas alguna ayuda en algún tipo de misión, por ahí te voy a dejar mi WhatsApp, ya sea aquí o también en la descripción del video, o mejor lo voy a dejar en los comentarios también. Ahora, como ya les había mencionado, hay algunos personajes que definitivamente van a sacarle un poco más de provecho, pero a ver, un punto muy importante, y creo que ya todos estamos dándonos cuentas, es el tema también del prestigio. Por ejemplo, en este momento tenemos el Coliseo, no solamente el Coliseo, sino que también tenemos el tema de la supermisión mensual, y es increíble, pero en estos momentos el tema, por ejemplo, del prestigio ya es muy importante. Algo que estaba muy olvidado, y es el tema del prestigio que ahora ha vuelto a tomar relevancia. Por ejemplo, estos son los premios individuales que ya hemos obtenido del Coliseo, y ojo, falta todavía los premios de alianza, donde vamos a poder obtener fragmentos de catalizadores de alfa grado 5. Y por ejemplo aquí ya tenemos por ejemplo un kata básico de grado 7, amigos. O sea, son premios que obviamente mientras más prestigio tengas, entonces digamos que se te va a ir incrementando. Y justamente ya que estamos hablando del tema de prestigio, vamos a ver esto de aquí. Por ejemplo, si tú estás solamente interesado en poder incrementar tu prestigio, definitivamente estos van a ser para ti los mejores personajes. Obviamente aquí están los 50 mejores, pero simplemente vamos a estar, por ejemplo, nombrando a los 15, sí, a los 15 mejores nada más, donde destacamos, por ejemplo, a Osla, al Alto Evolucionador, a Yelena Belova, Iron Man Infamous, Fénix Oscura, Shatra, Silver Surfer, Spider-Man Pavir, Quicksilver, está Danny Moonstar, Barón Zemo, Okoye, Fotón, y bueno, y así sucesivamente. Entonces, estos son en estos momentos los personajes de 7 estrellas que mejor prestigio tienen en todo el juego. Mira, Drácula, que recién fue incorporado, puesto 23. Un desastre. Pero bueno, simplemente si en caso estás interesado en el tema de prestigio, bueno, esto es digamos que la lista que a ti te debe importar. Lamentablemente, mira, el hombre absorbente no va a tener muy buen prestigio. Kingpin, quiero ver si por aquí está Kingpin. No está ni siquiera Kingpin, amigos. Así que si te interesa el tema de prestigio, digamos que esos personajes no van a ser tan relevantes. Creo que falta ver si Ningot o Hulkling por ahí van a tener algún tema de prestigio, pero asumimos que ya cuando estén saliendo tal vez ya tengamos la información más actualizada. Ahora, yo no estoy tratando de decirte que
despiertes la habilidad. Simplemente lo que yo te estoy diciendo, quiénes van a ser los mejores personajes que van a poder como que sacarle un mejor utilidad al tema de su habilidad singular. Si tú quieres saber quiénes son esos personajes que definitivamente vale la pena despertarle su habilidad singular, recuerda que ya subí un video en la cual te doy toda la información de manera detallada, donde solamente te explico no solamente en el tema ofensivo, también te lo explico de manera defensiva y de todos los personajes actualmente. Bien, esto solamente para que lo tengas en cuenta. Ahora, ¿cómo se obtiene estos recursos? Bueno, como ya le habíamos explicado, una de las maneras es abriendo los cristales para poder duplicar al personaje, pero hay otras maneras totalmente gratuitas que nosotros vamos a poder aprovechar para que podamos aumentar la habilidad singular al personaje. Y bueno, una de ellas definitivamente y probablemente puedan ser dentro de las más fáciles, va a ser, por ejemplo, cuando nos vamos aquí al puesto avanzado del mercader. Aquí hay una opción que sale lote del valiente. En esta de aquí definitivamente, por ejemplo, aquí están las piedras singulares, las cuales las vas a poder obtener tú de una manera muy sencilla, simplemente a través del misterio. Aquí también tenemos otra opción en el tema de los campos de batalla. Aquí, por ejemplo, cuando nos vamos para la parte de abajo, también vamos a tener las piedras singulares de 7 estrellas totalmente genéricas para poderlo utilizar en cualquier personaje. Y también tenemos aquí en el tema en la tienda de Radiance, creo que está para aquí está. Aquí también vamos a poder conseguir piedras singulares de 7 estrellas. Ahora, no solamente eso de ahí son los únicos lugares, también vamos a tener a través de los ataques de suministro, también vamos a tener la chance de poder obtener las piedras singulares. Está viendo que los días martes y viernes es donde nosotros vamos a poder obtener piedras singulares. Bueno, por 2 dice, ¿no? Entonces digamos que estos son los métodos que actualmente nosotros podríamos obtener así de manera gratuita, sin mucho esfuerzo, a excepción, claro, de la tienda de Radiance. Pero podríamos decir que esas son por el momento las maneras más accesibles que nosotros vamos a poder obtener este recurso. Ahora sí, vamos a ver quiénes son los personajes de cada clase que le van a poder sacar un mejor provecho a su habilidad singular. Obviamente no te voy a estar explicando de cada uno de ellos, sino este video técnicamente no va a culminar. Y para la parte izquierda te voy a dejar todas las opciones que yo considero que van a ser muy buenas con el tema de su habilidad singular. Aquí hay una gran lista. Para la parte de arriba está los personajes que van a funcionar para el tema ofensivo, su habilidad singular. Y para la parte defensiva, obviamente hay ciertos personajes que digamos que van a estar resaltando más en ese aspecto, ¿no? Como por ejemplo en el tema de la mole, en el tema de Reino, que definitivamente, amigo, con la habilidad singular va a obtener bastante resistencia. Y creo que si muchos vieron el Summoner Fest, digamos que Reino sí fue un muy buen defensor. Así que yo no lo estaría descartando cuando esté llegando en su versión de 7 estrellas. Ahora, en la clase científica, en el tema ofensivo, ya sea en todas las clases, solamente voy a estar agarrando los 4 primeros de arriba como prioridad, nada más. Ojo, todos los que estás viendo ahí son muy buenos con su dúplica. Mientras más habilidad singular, obviamente va a ser mucho mejor. Pero digamos que los 4 de arriba siento yo que más provecho le van a estar sacando. Por ejemplo, en el caso de Spider-Woman, ella le va a poder sacar muy buen provecho por el tema de que mientras más habilidad singular tenga, lo que va a pasar es que cada vez que vaya interceptando o cada vez que se vaya perdiendo sus ventajas de furia o vayan caducando, digamos que va a tener una mayor probabilidad de poder obtener una ventaja de furia pasiva. ¿Esto en qué se traduce? Que las batallas van a ser mucho más rápidas, obviamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Red Guardian, va a ser que va a obtener mayores escudos blindados, creo que algo así se llama. El punto es que mientras más habilidad singular tenga, va a poder obtener una mayor cantidad de escudos, y esto se va a reflejar que cuando lance su super especial 2, mientras más escudos tenga activo, mayor daño va a poder aplicar. No sé si muchos lo habrán utilizado, pero después del buff de Red Guardian, amigos, te hace unas batallas impresionantes, súper rápidas, ¿eh? Y tiene muy buenos atributos. Inclusive puede resistir ataques imbloqueables mientras tenga su escudo ablatativo activo. Ahora, yo sé que en el caso de Spot, por ejemplo, es un personaje que probablemente en estos momentos todavía no lo tengamos en su versión de 7 estrellas, pero cuando llegue en su versión de 7 estrellas, créeme que va a necesitar el tema de su habilidad singular. Y eso es porque mientras más habilidad singular tenga,
lo que va a pasar es que va a obtener una ventaja de furia que va a incrementar su daño de manera considerable, amigo. Pero no solamente eso, sino es que también va a poder dejar, o bueno, se va a ver repotenciado el tema de su desventaja de rotura. O sea, mientras más habilidad singular tenga, definitivamente mucho más rápido va a ser la batalla. Y en el caso de Antivenom, a ver, Antivenom es bueno sin su dúplica, pero digamos que la dúplica va a hacer que cada vez que él esté bloqueando va a obtener una pasiva de regeneración, y mientras más alta sea su singularidad va a estar recuperando un poco más de vida. Entonces sí considero que sea muy bueno. ¿Por qué? Que gran parte de la jugabilidad de este Antivenom es justamente bloquear los ataques del oponente para poder obtener una mayor ganancia de poder. Quieras o no, esa es la jugabilidad que tiene el personaje, digamos, para que pueda hacer la batalla mucho más rápidas, y justamente en eso va a ayudar bastante el tema de la habilidad singular. Pasemos ahora con la clase hábil. Aquí también tenemos una gran cantidad de muy buenos personajes. Ojo que eso donde yo he colocado que sacan provecho en el tema defensivo, también tú le puedes sacar provecho en el tema ofensivo. Yo creo que simplemente es algo para que puedas diferenciar normalmente donde solemos usar más que nada a tal personaje, ¿ok? Pero por ejemplo, la segunda vía de Nick Fury también va a ser muy buena en el tema ofensivo siempre y cuando lo utilices. Ahora, aquí en la clase hábil, definitivamente los 4 personajes de arriba, esos son los que técnicamente yo le preferiría darle más prioridad. Yo creo que todos sabemos que en el caso de Kate Bishop, lamentablemente todavía solamente lo tenemos en su versión de 6 estrellas, pero quieras o no va a estar llegando más adelante en su versión de 7 estrellas. Ahora, personaje su versión de 6 estrellas ya es totalmente rotísimo. Mientras el oponente no sea inmune a ola de frío ni a sangrado, créeme que el daño que nosotros vamos a poder realizar va a ser muy bueno. Y ten en cuenta que mientras más habilidad singular tenga, el efecto de sus desventajas van a tener un mayor incremento, por lo cual te recomiendo sí o sí despertarle su habilidad singular. Ahora, en el caso de Valkyria, todos sabemos que ya va a estar llegando en su versión de 7 estrellas. Ojo que sin su dúplica es muy buena, pero una habilidad muy buena de ella es justamente contrarrestar lo que sería el imparable del oponente, y justamente esto va a depender mucho del tema de su habilidad singular. Mientras más habilidad singular tenga, va a ser que no necesite de tantas cargas de perforación. Recuerda que mientras más carga de perforación tenga, va a contrarrestar la habilidad del imparable del oponente. Y bueno, lamentablemente esto va a depender del tema de su habilidad singular. Ahora, esto no quiere indicar que el personaje no sea útil para nada. El personaje igual va a ser muy útil, pero si quieres contrarrestar a ese tipo de personajes, digamos que ahí sí va a ser totalmente necesario. Y ojo que no solamente ese es el único beneficio, sino es que también gracias a estas cargas de bastión, por ejemplo, también el personaje se va a ver como que inmune a las desventajas de aturdimiento. Entonces sí te va a poder dar un muy buen plus extra el tema de su habilidad singular, y obviamente mientras más habilidad singular tenga, mejor provecho le vas a poder sacar sin necesidad de estar obteniendo todas las cargas que normalmente nosotros deberíamos tener si en caso tuviéramos una muy baja singularidad. El otro personaje que aquí estoy considerando es Spider-Man Traje Sigilo. Yo sé que ya muy pronto todos los van a tener gracias al evento saga que tenemos actualmente, y es que sí, amigo, o sea, el personaje de por sí inflige muy buen daño crítico, pero créeme que esa dúplica es muy esencial, amigos, para que así su daño se vea muy repotenciado, amigo. Vas a ver que va a ser uno de los personajes más usados en el tema de BG cuando ya esté disponible para todos. Y esa dúplica sí considero que va a ser fundamental, amigos, porque la potencia de sus furias va a incrementarse de manera considerable. Y si tú sabes manejar muy bien al personaje, inclusive puedes hacer que la duración de estas, digamos, pueda permanecer durante bastante tiempo. Obviamente esto va a hacer que puedas finalizar las batallas de una manera muy rápida, amigo. Y bueno, yo creo que en el caso de Crossbone, yo creo que ya no necesita mayor explicación. Ya todos sabemos que gracias a su habilidad singular, él va a poder como que purificarse cualquier tipo de desventaja que esté sufriendo. ¿Esto a qué va a equivaler? A que pueda estar obteniendo muchas ventajas de furia de una manera muy rápida. Y pues esto va a hacer que también pueda matar muy rápido a los oponentes. Recuerda que también mientras más ventajas de furia tenga, va a reducir la precisión de habilidades de los oponentes. Pero gracias a esta habilidad singular, técnicamente va a hacer que él pueda como que llevarlo, o que se vuelva un personaje todoterreno, porque técnicamente cualquier desventaja que esté sufriendo
nosotros vamos a tener la probabilidad de poderlas purificar. Por eso es que es muy importante la habilidad singular. Mientras más habilidad singular, la probabilidad de purificación va a ser mucho mejor. Ahora sí, pasemos a la clase mutante. Y bueno, aquí por ejemplo yo creo que ya Oslaunt no solamente cumple con el tema de ser muy buen personaje en el tema ofensivo, también cumple en el tema defensivo, tema de prestigio, así que con él no hay pierde, amigos. Yo te diría que probablemente él sería la mejor opción. Obviamente ya no lo consideré arriba porque creo que ya es obvio, ¿no? Si está en el top de prestigio, yo creo que es más que obvio que sí o sí te recomiendo llevarlo a su máxima singularidad. Pero ¿qué otros personajes también van a ser muy buenos? A ver, en el tema defensivo definitivamente yo sí, ahí sí te voy a dar estas recomendaciones. Dásela todas también a Domino y también en el tema de Capitana Britannia, amigo. Creo que Capitana Britannia actualmente es uno de los defensores más molestos, que tiene probablemente muy pocos counter, y si no te sale esos counter, amigo, es lo más probable es que vayas a estar muriendo por todas las desventajas de Neuroshock que te va a ir dejando, amigo. Así que sí vale totalmente la pena gastar tus recursos en esos dos personajes. Tal vez en Domino ya no mucho, pero en Capitana Britannia sí lo vale, amigo. Ahora, en el tema ofensivo definitivamente Arcángel va a ser uno de ellos. Lamentablemente no llegó en su versión de 7 estrellas en este banquete, muchos lo estaban esperando, pero definitivamente, amigos, Arcángel ya de por sí sin su dúplica es bueno, porque igual va a poder dejar la desventaja en neurotoxina. Pero gracias a la habilidad singular va a hacer que cada vez que nosotros le dejemos esta neurotoxina le reduzcamos la precisión de habilidades y vamos a impedir inclusive que el oponente pueda regenerar parte de su vida. Entonces yo creo que sí va a valer totalmente la pena su habilidad singular. Obviamente mientras mayor habilidad singular tenga, menos neurotoxinas vamos a necesitar, amigos. Así que vale totalmente la pena. Ahora, el siguiente personaje probablemente pueda ser un poco cuestionado por muchos, y es que, a ver, parte de la habilidad singular de Dazzler simplemente nos menciona que el hecho ya de tenerlo nosotros despertado su habilidad singular, por ejemplo, vamos a tener la habilidad de que nosotros vamos a poder reflejar al oponente como daño energético cada vez que nosotros recibamos daño físico. O sea, es como que si nosotros, es como si fuera la habilidad de Namor, algo así. Algo muy similar, pero a diferencia de Namor, que necesita su habilidad singular por 200, nosotros simplemente el hecho de despertar ya la habilidad singular de Dazzler, ya nosotros tendríamos esa habilidad. Pero hay otra habilidad que sí considero que es muy importante actualmente, y es el tema de la persecución. El tema de la persecución va a hacer que mientras esté activa los ataques no puedan ser eludidos, y lamentablemente esta persecución, mientras más habilidad singular tenga, pues mayor duración va a tener. Entonces si nosotros simplemente la tenemos despertada por su habilidad singular, digamos que nos va a durar muy poco. Ahora, esto obviamente va a contrarrestar a personajes por ejemplo como Bullseye, personajes como Nightcrawler y así sucesivamente. Cualquier personaje que tenga este tipo de habilidad, digamos que se la vamos a poder contrarrestar. Si tú no sueles usar ese tipo de habilidades contra ese tipo de personajes, o tienes otro tipo de counter que hagan mejor trabajo, pues ahí te diría que tal vez no vaya a valer mucho la pena para ti, ¿no? Pero simplemente te digo, para que puedas contrarrestar a ese tipo de personajes, ahí sí considero que la dúplica te va a poder ayudar. Pero en líneas generales es que en realidad ya Dazzler sin esa dúplica ya es totalmente genial, amigos. Así que va a depender mucho del tipo de uso que normalmente sueles darle a Dazzler. Ahora, el otro personaje definitivamente es Samurai de la Plata o Silver Samurai, que es un personaje reciente. Y ojo que él sin su dúplica ya es genial, pero si lo vas a usar para el tema de campos de batalla, sí considero que su dúplica va a ser mucho mejor, amigos. Ahora, no es necesario tampoco estar llevándole con mucha singularidad, pero sí llevarlo a la máxima singularidad va a hacer que sus super especiales, digamos que tengan un poco más de fuerza. Así que si quieres matar mucho más rápido a los oponentes, sí o sí va a ser necesario llevarlo a su máxima singularidad. Pero ojo, simplemente el tener su habilidad singular ya despierta va a hacer que el personaje comience en el campo de batallas, o bueno, va a hacer que el oponente comience con 20 de medidor de combo. Entonces digamos que eso también tú tienes que considerarlo en base al tipo de utilidad que le vayas a dar al personaje. Si no lo vas a usar en campo de batallas, lo cual lo dudaría mucho porque es el counter directo de la mayoría de personajes y obviamente principalmente Yelena Belova, obviamente
va a ser como que muy necesario tener su habilidad singular despertada. Ahora, un personaje ya icónico que no puede faltar en esa lista es Mancha Solar. Mancha Solar, definitivamente la dúplica va a hacer que pueda aumentar el número de sus cargas solares al iniciar la batalla. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a tener chance todavía de poderle lanzar más tipos super especiales, vamos a poder obtener más eficiencias y de esta manera vamos a poderlo matar con un super especial 2 al final. Si no tenemos la habilidad singular, sí o sí vamos a tener que terminarlo lo más pronto posible y lamentablemente no vamos a tener muchas cargas solares al iniciar la batalla. Entonces esto puede hacer que al final se nos acabe las cargas solares, porque tal vez los que no sepan cómo funciona su jugabilidad de él, es que va a depender mucho de sus cargas solares. Entonces si se nos acaban las cargas solares antes que nosotros matemos al oponente, lamentablemente se va a hacer muy extensa la batalla y vamos a tener que realizar otro tipo de procedimiento, lo cual no es lo idóneo, ¿no? Y bueno, los otros atacantes que también considero que van a ser muy buenos, que te lo estoy dejando para la parte izquierda. Ahora, con la clase Tecno, aquí también vamos a tener muy buenos atacantes. Bueno, creo que ya no me voy a estar mojando mucho con el tema de Fantasma, yo creo que ya todos sabemos, es un personaje muy antiguo. La dúplica va a hacer que cada vez que el oponente falle sus golpes en incorporeidad, va a estar obteniendo una mayor ganancia de poder y esto va a hacer que las batallas terminen súper rápido. Ahora, el otro personaje que definitivamente va a ser super god con la dúplica es Guardián, y créeme que esa dúplica es totalmente esencial. ¿Por qué? Porque va a poder obtener bloqueo maestro, resistencia energética, resistencia a hemorragias y resistencia a daño crítico. Mientras más singularidad tenga, la resistencia va a ser mucho más alto. Y es que por eso es que a veces Guardián se vuelve un tanque, amigo, porque tiene muy buena singularidad y tiene muy buenas resistencias. Entonces esto hace que el personaje pueda abarcar en diversas batallas que probablemente muchos no lo tengan en consideración, ¿eh? Así que si tienes ahí la probabilidad de poderle despertar su habilidad singular, considero que vale totalmente la pena. Ahora, el siguiente personaje, Spider-Man Mejora de Star. Yo creo que todos sabemos ya que la habilidad singular es totalmente esencial en este personaje. ¿Por qué? Principalmente su daño viene de la fuerza crítica, y algo que hace su habilidad singular es que cada vez que él tenga carga de equilibrios, su daño se va a incrementar, amigos. Entonces esto va a hacer que definitivamente sea muy esencial el tema de su habilidad singular, amigos. Te recomiendo que trate de llevarlo a la máxima singularidad y el resultado que vas a poder obtener, vas a poder matar básicamente a todos de una manera súper sencilla, amigos. Y el siguiente personaje es Big Vision, un personaje que considero que es muy infravalorado por muchos, pero que sí es genial en el tema ofensivo. Puede hacer batallas muy rápidas, aparte tiene muy buenas inmunidades y muy buen usos. Y algo que sí es muy esencial en ella es el tema de la habilidad singular. ¿Por qué? Porque gracias a esta habilidad singular nosotros vamos a poder sustituir una vulnerabilidad energética por un efecto pasivo de vulnerabilidad energética. ¿Y esto qué significa? Pues técnicamente le vamos a reducir la resistencia energética al oponente. Mientras más habilidad singular tenga, mayor va a ser la resistencia que nosotros vayamos a aplicarle. Pero un punto importantísimo va a ser que también nosotros podamos como que obtener una mayor ganancia de poder cada vez que nosotros consumamos nuestras energías solares. Esto lo vas a ver en realidad en las batallas, y es que ella se puede hacer batallas muy rápidas, y como te digo, no solamente es todo ello, sino es que también tiene muy buenas inmunidades: inmune a anulación, a destino sellado, ya sabes, a sangrado, envenenamiento. Entonces digamos que el personaje tiene muy buen uso, pero sí, definitivamente el tema de la habilidad singular es muy esencial en ella. Sin esa habilidad singular su daño va a ser muy paupérrimo, ¿eh? Ahora, en el tema defensivo, obviamente hay muy buenas opciones ahí también, como puedes observar, pero si me darías a elegir a quién yo le daría prioridad, por ejemplo, yo se la daría a dos personajes por ahora como prioridad. Ojo, no quiero indicar que los otros personajes sean malos, simplemente yo le daría como prioridad, por ejemplo, a Ant-Man del futuro, porque sí considero que su habilidad singular es totalmente esencial para el tema defensivo, y también se la daría a Sentinela. Yo creo que todos sabemos que gracias a su habilidad singular va a hacer que este men, cuando vaya a estar muriendo, obtenga mejora de robustez, y así mismo vaya a estar obteniendo como que una ganancia de poder. O esto que va a ocasionar que si tú no controlas muy bien que el oponente te lance el super especial, o no lo matas antes que esté obteniendo esa ganancia de poder, definitivamente te lance el SP3. Y recuerda que también parte de su habilidad de ese Sentinela es que si te lanza el SP3 se va a curar de vida, que al final se terminó curando. Así que suelen pasar, amigos, ¿sabes?
yo lo tendría muy en cuenta ese tipo de habilidades. Ahora pasemos con la clase cósmica. Aquí probablemente pueda haber algunas observaciones y te lo voy a mencionar por qué. A ver, por ejemplo, Cool Obsidian para muchos necesitas el tema de su habilidad singular al máximo. A ver, yo juego VG con él y lo suelo utilizar bastante. Y la verdad es que las batallas que suelo realizar son de 30, 40, 50 segundos a lo mucho. Y no utilizo el tema de su habilidad singular. Ahora, si quieres utilizarlo tal vez para misiones o para batallas muy extensas, o ya de por sí que quisieras utilizarlo contra defensores que normalmente no suelen ser personajes que sean de la clase Tecno, yo creo que ahí sí podría sacarle un mejor provecho al tema de su habilidad singular. En ese aspecto ahí sí te recomendaría llevarlo a su habilidad singular al máximo, pero la verdad, como te digo, yo suelo utilizar a Cool Obsidian y digamos que no suelo sacarle mucho provecho al tema de su habilidad singular, porque ya a los 30-40 segundos ya está muerto el oponente con el daño que él tiene actualmente. Pero vuelvo y repito, esto ya depende del uso que como tú lo sueles utilizar al personaje. Ahora, los personajes que los 4 primeros de arriba son los que yo le daría prioridad. Yo creo que ya todos sabemos en el tema de Carolina Dean, donde definitivamente el tema de su daño se va a estar incrementando. Es buena sin la dúplica, pero definitivamente si quieres matar más rápido al oponente, como es en la mayoría de los casos, la dúplica sí considero que va a repotenciar muy bueno ese daño. Ahora, Hércules, yo creo que ya todos lo sabemos, no lo tenemos en su versión de 7 estrellas. Él es muy bueno sin la dúplica. Recuerda que su daño proviene más que nada de sus cargas. Ay, me olvidé cómo se llaman sus cargas. Pero el punto es que, si bien es cierto, esto no tiene nada que ver con su daño, simplemente gracias a la dúplica va a hacer que nosotros podamos estar acorralando al oponente y así vayamos al camino donde nos dejen muchas desventajas. Gracias a esa habilidad de Hijo de Zeus, nosotros vamos a ser inmortales durante un par de segundos. Y definitivamente esto va a hacer que el personaje pueda matar a todos mientras tenga activo todavía esta habilidad. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Thanos inmortal, yo sé que tal vez este personaje, tal vez muchos no lo tengan, pero sí considero que vale la pena llevarlo a la máxima singularidad. Más que nada porque los efectos personales que él va a ir activando, normalmente estos van a tener, o bueno, se van a caducar mucho más lento. Y obviamente al iniciar la batalla va a obtener unas cargas de energía necrótica, que obviamente esto va a hacer que pueda obtener sus ventajas de furia de una manera mucho más rápida. Así que si lo ves por el tema ofensivo, yo sí considero que va a ayudar bastante el tema de su habilidad singular, porque definitivamente va a hacer que las batallas sean mucho más rápidas. Probablemente para algunos no necesite el tema de su habilidad singular, pero como ya es de costumbre, amigos, si quieres matar mucho más rápido al oponente, sí considero que vale totalmente la pena el tema de su habilidad singular. En el caso de Hyperion, yo creo que ya todos lo sabemos, que el tema de su habilidad singular va a hacer que sus mejoras que él vaya obteniendo, digamos que se vuelvan más eficaces, van a tener un mayor incremento en su duración, nos va a dar muy buen resultado. Y ojo que no solamente es eso, sino que también, por ejemplo, sus mejoras de regeneración también se van a ver afectadas en este aspecto. O sea, en líneas generales, todas sus ventajas que normalmente va a ir obteniendo van a tener una mejor duración. Y la verdad es que sí considero que este aspecto es totalmente excelente, amigo, porque ya de por sí te vas a dar cuenta que sin la dúplica muy rápido se van sus mejoras, o bueno, más que nada su mejora de copia de poder, ¿no? Pero gracias a esta dúplica, digamos que el personaje va a poder por lo menos gozar más de sus beneficios. Ahora, a diferencia de las otras clases, aquí sí te diría que en el tema defensivo, dale prioridad, por ejemplo, a lo que sería a la Dark Phoenix, a Serpiente y a Medusa. Yo creo que ya todos sabemos el motivo. Son de los mejores defensores actualmente en el meta. Bueno, a excepción de Medusa, Serpiente y Dark Phoenix sí van a valer totalmente la pena. No solamente por el tema de prestigio, sino es que también son de los mejores en el tema defensivo actualmente. Y en el caso, bueno, de Medusa, si muchos no lo saben, ella cada vez que tiene la habilidad singular despertada, va a poder realizar el tema del autobloqueo, que no solamente te ayuda en el tema defensivo, también te ayuda en el tema ofensivo. Pero también gracias al tema de esta habilidad singular va a poder obtener muchas más mejoras de furia, y también va a poder obtener, tengo entendido, cada vez que deja una armadura astillada, una mejora de fervor. Esta mejora de fervor va a hacer que pueda contrarrestar las habilidades de autobloqueo y de ilusión de los oponentes. Creo que el tema de las mejoras de furia creo que no necesita de su habilidad singular, amigo. Creo que ahí sí me confundí. Pero sí, definitivamente va a poder bloquear automáticamente gracias a la habilidad singular cada vez que tenga por lo menos 3 mejoras de furia.
Así que también es algo que va a valer totalmente la pena. Y ahora sí, ya llegamos a la última clase, la clase mística. Sé que este video ya se extendió más de lo que tenía planeado, pero vamos a hacerlo algo breve. A ver, los 4 primeros son los que yo le daría prioridad. Absorb y Ban definitivamente es muy buen, por ejemplo, atacante y defensor. Obviamente el tema de la habilidad singular está más enfocado en el tema defensivo, pero esto no quiere indicar que le podemos sacar buen provecho en el tema ofensivo. Por eso es que lo he colocado ahí. Ahora, en el tema ofensivo, definitivamente yo de esos 4 le daría prioridad al tema de Nico Minoru y a Tigra, siempre y cuando por ejemplo sepas usar a Tigra, ¿no? Yo creo que todos sabemos del potencial que de Tigra tiene, y gracias al tema de la habilidad singular, definitivamente las batallas que tú vas a poder realizar van a ser mucho más rápidas, porque al iniciar la batalla ya vas a estar comenzando tú con tu sentido primario y tu sentido de cazadora durante un par de segundos. Entonces, ¿esto qué significa? Que vas a estar obteniendo mayor ganancia de poder y definitivamente vas a matar mucho más rápido al oponente. Y en el caso de Nico Minoru, si juegas BG, sí considero que sea totalmente esencial el tema de su habilidad singular. ¿Por qué? Porque gracias a este tema de su habilidad singular, lo que va a hacer es que nuestros efectos personales se van a pausar durante nuestros super especiales, amigos. Por ejemplo, si tú no tuvieras la habilidad singular, el tema de tus inmunidades mejoras cada vez que tú lanzas el super especial igual estarían corriendo. Y sí me pasó en varias oportunidades que este tipo de desventajas lamentablemente finalizaban antes que yo vuelva a lanzar otro super especial. E inclusive mis desventajas de envenenamiento también, digamos que se iban como que caducando, ¿no? Entonces sí considero que el tema de la habilidad singular, por lo menos para el tema de BG, sí considero que es esencial. Para el tema de misiones lo podrías como que manejar, ¿no? Pero si tu enfoque es tema de BG, definitivamente va a valer la pena. A ver, Kushal es de esos personajes que no necesita para nada su dúplica, pero cada vez está habiendo más personajes que tienen la habilidad de poderse purificar desventajas. Y justamente eso va a ser parte de la habilidad singular de Kushal, amigo. Y es que mientras más habilidad singular tenga, va a haber una mayor probabilidad de que por cada bendición que ella tenga activa, esta se reemplace por efectos pasivos. Entonces, si por ahí te enfrentas con algún purificador, digamos que mientras más habilidad singular tengas, vas a poder por lo menos dejarle las desventajas pasivas, amigos. Entonces, esto yo sí considero que es algo importante al día de hoy. Tal vez antes no lo era tanto, pero ya estás viendo que cada vez hay más personajes que tienen esta habilidad de purificación. Y bueno, en el caso de Spider-Man Pavir, bueno, aparte del prestigio, el tema de su habilidad singular va a estar más que nada enfocado en el tema de sus vulnerabilidades energéticas, en poder reducir la duración de los efectos de inexorable e imparable, lo cual sí considero que van a valer totalmente la pena porque está contrarrestando a gran cantidad de personajes. Así que sí considero que va a valer la pena tener este tipo de habilidad singular al máximo, que ya de por sí, ojo, tiene muy buen prestigio, ¿eh? Así que es el counter también directo de serpiente u otros personajes más. En la clase mística en realidad hay muy buenos personajes que vale la pena llevarlo por 200, por ejemplo la brujita, también tenías a Doctor Voodoo y así sucesivamente. Pero bueno, amigos, estos básicamente son los personajes que yo te recomiendo que tengas su habilidad singular al máximo por 200, que sí considero, amigos, que vale totalmente la pena el gasto de nuestras piedras singulares. Ya te había explicado dónde puedas obtenerlo de manera gratuita, sin necesidad de estar abriendo cristales, que es también una mecánica donde también puedas obtenerlo, ¿no? Pero estos son técnicamente los personajes los cuales vale totalmente la pena gastarnos el tema de nuestras piedras singulares, o bueno, en general, ¿no? Aumentarle su habilidad singular. Pero recuerda, amigo, que ya de por sí la mayoría de personajes son buenos sin su dúplica, pero sí hay personajes que le van a sacar muy buen provecho. Espero que este video les haya gustado y te agradezco que te hayas quedado hasta el final del video. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.